Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a esta clase de escuela dominical. Continuamos estudiando las doctrinas de la gracia. El día de hoy nos toca estudiar el sacrificio eficaz de Cristo. Antes de comenzar, les voy a invitar a que me acompañen a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, Señor, que has mostrado en nuestras vidas cada día. Gracias te damos, Señor, porque en estos momentos tú permites que estemos reunidos para poder estudiar acerca de tu palabra, Señor, lo que ella nos dice y nos enseña acerca de nuestra salvación, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por ese precioso sacrificio de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, Señor, porque a través de él somos reconciliados para contigo, Padre eterno. En tus manos encomendamos este momento de estudio, Señor, que sea guiado por tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos comprender las verdades de tu palabra, Señor, y las podamos atesorar en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por todo y pedimos tu dirección, porque lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, recordamos brevemente que la lección pasada estuvimos hablando acerca de la elección. Entonces, brevemente recordando, tenemos que la humanidad se divide en dos grupos, los elegidos y los reprobados. Los reprobados sirven como ejemplo de la justicia divina. Podríamos preguntarnos, ¿mandó Dios a Jesucristo con el propósito de salvar también a los reprobados? La respuesta es obvia, o debería ser obvia. Dios es demasiado sabio para mandar a Cristo para salvar a aquellos a los cuales no ha elegido. El Señor envió a Jesucristo, su Hijo amado, para salvar a los elegidos solamente. El día de hoy nuestra lección se va a tratar precisamente acerca de esto, discernir qué es lo que la Escritura enseña acerca de a quienes mandó el Padre a salvar a su Hijo amado. Vamos a definir primeramente la doctrina, ya que estamos de acuerdo que el sacrificio de Jesús es la única causa eficaz de la salvación de los elegidos. La crucifixión no solamente proveyó la salvación, sino que también la cumplió. Y aunque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz es suficiente para salvar a todos, el Padre lo dispuso solamente para los elegidos. El sacrificio en la cruz, y no la voluntad humana, es la causa de la fe, la obediencia, la buena voluntad y la seguridad eterna de los elegidos. El Señor Jesucristo murió no para darnos una mera posibilidad de salvación, sino más bien para garantizar la certeza de esta salvación a cada uno de nosotros, sus elegidos. La frase sacrificio eficaz significa precisamente que la cruz cumplió con el propósito para el cual fue llevado a cabo. Si perecieran algunos por los cuales nuestro Señor murió, entonces no podríamos decir que fuera un sacrificio eficaz. Recordemos brevemente que ya habíamos hablado acerca de las posturas arminiana y calvinista, donde la postura arminiana habla acerca de un sacrificio universal para toda la humanidad y que los hombres son los que tenían que elegir si aceptaban recibir ese regalo por parte del Señor de la salvación o rechazarlo, mientras que la postura calvinista hablaba acerca de una expiación limitada, donde precisamente se refiere a que nuestro Señor únicamente murió por aquellos que habían sido elegidos por el Padre. Entonces vamos a aterrizar estas dos posturas con lo siguiente, donde tenemos que esta doctrina del sacrificio eficaz también es conocida como la redención particular o la expiación limitada, precisamente porque significa que el sacrificio de nuestro Señor tenía como propósito salvar a unos individuos en particular y no a toda la humanidad en general. En contraste, la doctrina de que Cristo murió con la intención de salvar a toda la humanidad se llama expiación universal. En concordancia con lo que hemos venido enseñando, tenemos que ir a la Escritura para ver qué es lo que ésta nos enseña y nos dice acerca de estas dos posturas, acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la evidencia bíblica en cuanto a la redención particular. Antes de comenzar, recordemos brevemente que vimos en la lección de historia que los que enseñaron que Cristo vino únicamente por los elegidos fueron llamados eruditos Johannian, debido a que se basaban mucho en el Evangelio del apóstol Juan. Asimismo, eran llamados agustinianos porque San Agustín del siglo V fue uno de los teólogos que había enseñado de forma sistemática las doctrinas de la gracia. Entonces vamos a seguir un camino similar y vamos a ver lo que la Escritura nos enseña acerca de la redención particular.
Juan 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Juan 6:39 dice así, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, la voluntad del Padre era salvar únicamente a aquellos que le dio a nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:4 dice así, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, nuestro Señor Jesucristo cumplió con éxito la obra que el Padre le había encomendado. Vamos a estudiar en estos momentos Juan 10, que nos habla acerca de las ovejas y el buen pastor. En este capítulo, nuestro Señor Jesucristo revela que vino a dar su vida por las ovejas. El versículo 15 dice, y pongo mi vida por las ovejas. Vemos primeramente que nuestro Señor Jesucristo percibe a las ovejas como suyas antes de que Él viniera para salvarlas. En el versículo 10, Él afirma, yo he venido para que tengan vida. De la misma forma, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo comunica vida a las ovejas a través de su sacrificio, es decir, al ofrecer Él su vida por las ovejas. En el versículo 11, Él mismo afirma que el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Y quién es nuestro buen pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Como dice el teólogo Packer, el poder salvífico de la cruz no depende de que la fe sea añadida a ella. Este poder salvífico es tal que la fe fluye de ella. Es decir, el poder de la cruz es suficiente para salvar a los pecadores. A partir de creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la fe viene hacia nosotros. No es que nosotros añadamos nuestra fe como seres humanos a esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para que ésta sea efectiva. Continuando con el capítulo 10 de Juan, vemos que la fe es el resultado de ser oveja, no es la causa. El versículo 26 afirma, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Recordemos que en ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba hablándole a los judíos que estaban cuestionando su autoridad. Asimismo, vemos en el versículo 28 que la vida eterna es dada a las ovejas. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, no recibimos la vida eterna por hacernos ovejas, sino que al ser ovejas recibimos la vida eterna. ¿Qué determina que algunos sean ovejas y otros no sean ovejas? ¿La propia fe del hombre y libre albedrío? La respuesta es no. Nosotros somos ovejas por un decreto electivo del Padre. Es decir, en el capítulo 10 de Juan, nosotros vemos que la conclusión natural es que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a sus ovejas y nosotros somos ovejas de este Señor. Aquellos que no creen en el Señor Jesucristo es precisamente porque no son ovejas y por lo tanto no son parte de su pueblo. Sin embargo, en estos momentos algunos se preguntarán, ¿puede ser que esta evidencia no sea suficiente para convencerme de que nuestro Señor Jesucristo vino únicamente a morir por sus escogidos? Vamos a ver qué más evidencia bíblica encontramos al respecto. Vamos a ir a Juan 6, de los versículos 37 al 45. La frase de nuestro Señor Jesucristo, los que el Padre me dio, se cita a menudo en el Evangelio de Juan y contesta a esta pregunta central. ¿Para salvar a quiénes vino Jesucristo? Primero, versículo 37, dice así, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, el Señor entregó a Jesucristo ciertas personas como obsequios para que Jesucristo los salvara. Segundo, el versículo 44 nos afirma lo siguiente. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, todos aquellos que el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo irán a Cristo. ¿Y cómo irán?
el Padre los traerá. Tercero, en el versículo 39 encontramos lo siguiente: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, la voluntad del Padre determina todo acerca de los elegidos, acerca de aquellos que irán a Jesucristo. Y por la voluntad del Padre, todo lo que Él ha determinado, esto se cumplirá. El versículo 44 es muy importante, ya que es un resumen de todo lo que nuestro Señor Jesucristo habla en este pasaje. Y si lo analizamos, contiene casi todas las doctrinas de la gracia que hemos estado estudiando. La palabra del Señor dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Primero, vemos que el hombre es totalmente incapaz de escoger a Jesucristo por su propia iniciativa. Esto nos recuerda a la doctrina de la incapacidad total humana. Segundo, vemos que únicamente el poder del Padre es el que trae a los hombres a Jesucristo y que el Padre vence esa resistencia natural del pecador. Hablamos del llamamiento eficaz. Tercero, vemos que todos aquellos que el Padre ha llamado, que ha traído a los pies de Jesucristo, son salvados y por lo tanto son preservados hasta la resurrección de los justos. Vemos la soberanía de Dios y la seguridad de los elegidos. Ahora vamos al pasaje de Juan 17, donde vamos a encontrar la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, en la cual Él intercede por aquellos que han sido llamados para seguirle. Vemos precisamente que esta oración fue hecha antes de que nuestro Señor fuera a la cruz y revela mucho en cuanto a las intenciones del Señor, del por qué envió a su Hijo amado, a Jesucristo, a la tierra. ¿Cuáles eran estas intenciones? ¿Las cumplió nuestro Señor Jesucristo en parte o en su totalidad? Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es decir, Jesucristo tiene potestad sobre todos, y de acuerdo con la voluntad del Padre, el Señor Jesucristo da la vida eterna a todos aquellos que el Padre le ha dado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vemos que el Señor Jesucristo terminó la obra que el Padre le había encargado. Si el Padre le hubiera encargado salvar a todos, el Señor Jesucristo lo habría hecho. Sin embargo, vemos en el versículo 6 que nuestro Señor Jesucristo se manifiesta o muestra al Padre únicamente a aquellos que le fueron dados por el Padre. Versículo 6 dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Continuando con el capítulo 17, el versículo 9 dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo está orando únicamente por aquellos que le fueron dados por el Padre, no por el mundo entero. Podríamos preguntarnos, si nuestro Señor Jesucristo vino a salvar al mundo, entonces, ¿por qué no oró por todos? Únicamente oró por los elegidos. Versículo 11 dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ruega que el Padre preserve a aquellos que le fueron dados. Versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Ninguno de los hombres que nuestro Señor Jesucristo guarda se pierde. Él guarda a todos aquellos que el Padre le dio. Y vemos en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es decir, se muestra el amor particular del Señor para sus elegidos.
El Señor ama a sus elegidos, igual como nuestro Señor Jesucristo ama a los que el Padre le dio. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo oró para que aquellos que el Padre le dio estén siempre con Él. Por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando hasta ahora en el Evangelio según San Juan, vemos que nuestra salvación está garantizada por la obra y el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comentar brevemente ahora acerca de una gran imposibilidad, ya que a muchos en algún momento de su vida les ha entrado precisamente la duda de si son salvos o si pueden perder su salvación. Al respecto, vamos a comentar lo siguiente. Somos un obsequio del Padre a Jesucristo. Cristo proveyó una redención cierta y eficaz por su muerte en la cruz y por su ministerio de intercesión. Romanos 8:32 al 34 dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, aquí vemos que Pablo afirma sin ninguna ambigüedad la imposibilidad de que alguien se pierda si es de aquellos por los que Jesucristo murió, ya que la cruz es el sacrificio eficaz. En el versículo 32 tenemos que hacer el énfasis de que la frase todos nosotros se entiende en el contexto de todos nosotros como creyentes, no habla de todo el mundo. En el versículo 33 vemos que el Señor no recibe acusaciones en contra de sus elegidos, ya que Él los justificó, ya que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Y en el versículo 34 encontramos la conclusión. No somos condenados porque Cristo murió por nosotros, ya que Él también resucitó e intercede por cada uno de nosotros. Vamos a comentar ahora acerca del pacto de gracia. Ya habíamos visto en la lección anterior que el Señor eligió un pueblo para sí, luego hizo un pacto eterno con ellos y finalmente proveyó un sacrificio para confirmar ese pacto y santificar al pueblo que había escogido para sí. Si el sacrificio sirve para confirmar un pacto con los elegidos y para santificarlos, entonces el sacrificio no debe ser universal, sino particular. Y este es el patrón que vamos a encontrar a lo largo de la Escritura. Va a haber una elección por parte del Señor, va a haber un pacto que Él establece con aquellos que ha elegido y finalmente un sacrificio que sirve para confirmar ese pacto. Entonces podemos preguntarnos, ¿confirma nuestro Señor Jesucristo que el pacto es para algunos o es para todos? Mateo 26:28 dice lo siguiente: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo aquí está afirmando que su sacrificio es particular, no es universal. Muchos no quiere decir todos. Si solamente los elegidos participan en el pacto, y si Jesucristo derramó su sangre para confirmar el pacto, entonces Cristo murió únicamente por los elegidos. Hebreos 9, 14 y 15 dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajado el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es mediador del nuevo pacto para aquellos que son llamados a ello. Aquí deberíamos notar la llamada eficaz. Su sangre limpia nuestras conciencias y por lo tanto podemos recibir la promesa de una herencia eterna. El poder y la limitación de su sacrificio se ven claramente expresados en este pasaje. Él murió
para garantizar la limpieza de todos aquellos que son llamados a una herencia eterna. Y en este sentido podemos ver también la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Recordemos brevemente que el ministerio del sacerdocio judío consistía en dos actividades. Primero, había que ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Y segundo, tendrían que interceder estos sacerdotes por aquellos que pertenecían al pueblo, de acuerdo a los sacrificios que habían sido ofrecidos. Había entonces una ligadura inseparable entre el sacrificio ofrecido y las personas por las cuales el sacerdote intercedía. Es decir, nunca se intercedía por alguien sin haber hecho primero un sacrificio por él, y nunca se hizo sacrificio por alguien sin haber intercedido por él. ¿Cómo correspondería esto al ministerio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo? Juan 17:9 nos dice lo siguiente: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Si Cristo murió con la intención de salvar a todos, ¿por qué no oró por todos? Pero si intercede por algunos, es porque su sacrificio fue eficaz solamente para ellos. Como explica el autor a los Hebreos en el capítulo 7, versículos 21 y 22. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Vamos a ver un resumen de la evidencia bíblica que nos enseña la misma idea a lo largo de la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar. Según Mateo 1:21, Jesucristo vino a salvar a su pueblo. Según Juan 10:15, Jesucristo vino a salvar a las ovejas. Según Hechos 20:28, Jesucristo vino a salvar a su iglesia. Según Romanos 8:32-33, Jesucristo vino a salvar a los elegidos. Según Hebreos 9:15, Jesucristo vino a salvar a los que participan en el pacto. Según Juan 17:9, Jesucristo vino a salvar a aquellos por los cuales intercede. Según Juan 18:9, Jesucristo vino a salvar a los que el Padre le dio. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esperamos que esto haya ayudado a reafirmar esa seguridad que debemos tener en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es lo único que necesitamos para ser reconciliados con el Padre. Gracias por poner atención en esta lección y asimismo les recordamos y les seguimos invitando a que participen en las actividades virtuales que tenemos como iglesia. A mediodía tenemos el culto de adoración a nuestro Dios. Asimismo, si alguno de ustedes tiene algún motivo de oración, alguna petición, puede comunicarse con algún miembro de la Junta de Diáconos, del consistorio o con nuestro pastor y estaremos en oración por cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.